Estamos ya al aire con el senador Martí Batres, el senador de Morena, presidente todavía del Senado de la República, que está hoy con nosotros y me da mucho gusto Alejandro, verte y ¿cómo recibirte. estás? Martí, gracias por estar Muy aquí. buen día. Días agitados estos últimos, Pues los últimos y los primeros y todos, pero más estos. con temas diferentes, Ajá. ¿no? Has presentado ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, de tu partido, un procedimiento, una impugnación por la decisión que se tomó en el Senado de la República de apoyar a la senadora Fernández. Yo estoy presentando una impugnación por Ajá, el procedimiento llevado a cabo. ok. No lo dirijo en No está contra, personalizado, pero finalmente no es está por personalizado, el procedimiento que pero generó esa decisión. es en contra del procedimiento llevado a cabo. Ajá, Voy a formalizarlo en unos momentos, ¿no? La en un rato más. impugnación, terminamos de elaborarla el día de ayer Ajá, hasta la noche y hoy en un ratito estaremos presentándola. ajá. Eh, Te preguntaba en la pausa, lo que decida esta Comisión de Honor y Justicia de Morena solo tiene efectos en la bancada de los senadores de Morena. Sí, claro, solo tiene efectos para Morena, Ujú, no tiene efectos para el Senado como institución, ujú. no es una instancia que pudiera darle una instrucción al Senado. Ya, Si es una instancia que puede orientar al grupo parlamentario de Morena, ajá. ahí sí, ¿Qué es lo que busca Martí Batres con esto? que se reponga el procedimiento, que se recuperen los valores democráticos, Ajá. que no haya una descomposición de Morena, que no caigamos en la política tradicional, que no hagamos lo mismo que criticamos en el pasado, que no se descomponga Morena con este tipo de procedimientos viciados, Ujú. que no entre la cultura de la trampa a Morena, que no se instale, ¿Ricardo es Monreal es un decir, tramposo? tiene muchas condiciones. Bueno, yo creo que hay diversas conductas que ha realizado en este caso y en otros Ajá. que son susceptibles de la crítica. En este caso no se llevó a cabo un procedimiento pulcro, limpio, normativo, no se respetó ni su propia convocatoria, Ujú, la que él mismo firmó. ujú, Y además en todo el proceso él se convirtió en juez y parte. ujú, O sea, él es el organizador de este proceso interno, pero al mismo tiempo es el activista en mi contra. ujú. Es decir, no fue una ¿Por qué? autoridad imparcial. Has tenido calificativos muy duros para Ricardo Monreal, de pena ajena, tramposo, en fin. ¿De dónde viene esto? Porque dices tú también que tiene tiempo él atacándote. ¿De dónde viene y Bueno, por qué? no he tenido calificativos personales para él. Sí he descrito la situación que hay. Ujú, Y creo, sin embargo, que hay una especie de ambición sin límites, una ambición política desmedida. Esto contrasta con lo que sucede en otros lados, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la relación de Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo es una relación extraordinaria, de colaboración, ujú, de compañerismo, pero no es el caso del Senado, ¿no? ujú, Donde el senador Monreal me ve como un enemigo a exterminar. ujú. Cero compañerismo, cero fraternidad y evidentemente que esto resulta de llamar la atención, ¿no? A mí no me afecta en lo absoluto que él sea el coordinador parlamentario Pero o ¿de dónde presidente de viene? la Junta de Coordinación ¿Por qué? Política. Se debe a lo que te dijo. ¿A la ambición Hay una desmedida? ambición de poder desmedida y la búsqueda del control absoluto del Senado de la República. Si hay una instancia que ejerce un ligero equilibrio, ha sido la mesa directiva que me ha tocado encabezar. Ujú. Y eso corre el riesgo de romperse y entonces regresamos a un esquema de hace 30 años de un Senado controlado por un solo individuo. Entonces, eso no es bueno para la democracia, no es bueno para el Senado. Y no tiene que ver con una visión de transformación política del país, y lo que Ujú, necesitamos es más democracia, más equilibrios, más libertades, más inclusión, ujú. y esto es lo que se está cuestionando y viniendo abajo. Em, las ambiciones que tú identificas de poder de Ricardo Monreal, ¿se circunscriben solo al Senado o también al partido? No se circunscriben solo al Senado. De hecho, hemos tenido varios episodios de su parte cuestionables a lo largo de su historia política. Por ejemplo, te menciono un ejemplo que me tocó vivir siendo presidente de Morena en la Ciudad de México.
se dio la negociación del presupuesto en la ciudad y él negoció con las fuerzas dominantes en el Congreso local en aquella época para aumentar el presupuesto de la delegación Cuauhtémoc en detrimento del presupuesto de las otras delegaciones gobernadas por sus propios compañeros de partido. Ujú. Es un ejemplo que ocurrió en el año 2016, finales de 2016. Luego, recientemente, toda esta campaña en contra del candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, que finalmente, por fortuna, no tuvo efectos, pero que sometan un desgaste permanente al movimiento. Ahora, toda esta campaña que trae contra la dirigente del partido a nivel nacional, es decir, hay una mala conducta que busca ampliar sus espacios de poder a costa de estar debilitando los liderazgos de Morena. Creo que merece una reflexión crítica, sobre todo porque Morena pues es la fuerza política que está gobernando el país y si hay cosas que están mal, debemos tener el valor de decirlas y resolverlas. ¿Tú dirías que el comportamiento de Ricardo Monreal se asemejaría a un enemigo de Morena? No, yo creo que cabe en Morena. Ajá. Por supuesto que cabe en Morena y qué bueno que esté aquí, porque además es un movimiento amplio Morena. No aspiramos ni al monolitismo ni al pensamiento único, pero él debe entender que los demás también caben en Morena. ¿Has tenido comunicación con el presidente López Obrador luego de este asunto del Sobre Senado? este tema no. Sobre este asunto, no. No, ni me ha buscado ni yo lo he buscado para Ujú. hablar sobre este tema. Finalmente es un tema interno del Senado Ujú. sobre sus órganos de gobierno. Él mismo lo declaró cuando le preguntaron sobre varios temas, entre otros en días pasados, Ujú. antes de que se diera la elección, y él dijo, eso no me corresponde, eso es un tema interno del Senado. Sin embargo, es significativo que ahora haya hablado del tema a partir de lo que pasó el lunes pasado, y es más, se refirió a la perspectiva del Congreso Nacional de Morena. Ujú. O sea, dijo, no debe haber malas prácticas Ujú. hacia la realización del Congreso de Morena. Entonces, los acontecimientos del lunes se convirtieron en una especie de luz ámbar, de alerta para el conjunto del movimiento, como una forma de decir, aquí pasó, esto está mal, no debe ocurrir en el conjunto del movimiento. Pero también habló de trepadores, ¿no? ¿Tú le ves destinatario a ese calificativo? Para mí fue muy claro lo que dijo el presidente. Son de esas frases que no requieren más interpretación y lectura. Es una frase contundente, clara y nítida. En tu interpretación, ese calificativo fue a Ricardo Monreal? Como te decía, para mí fue muy claro, muy contundente y no merece mucha interpretación, ni mucho ejercicio de hermenéutica. Ajá. Ahora, Martí, ¿qué le está pasando a Morena? Al PRD, sabemos todo, tú estuviste en el PRD, como muchos otros compañeros tuyos Sí, de sí, Morena sí. también. Al PRD se lo comieron las Sí, tribus. sí, claro. Pues estamos a tiempo de que no le pase eso a ¿Tú Morena. ves ese riesgo? Bueno, si conductas como esta que tiene Ricardo, de que todo el tiempo encuentra enemigos adentro del movimiento y busca combatirlos, golpearlos, exterminarlos, si esto continúa, por supuesto que correría un riesgo muy fuerte Morena, pero estamos muy a tiempos de que no suceda. Yo incluso escribí varias veces en los meses pasados alertando sobre la necesidad de la unidad como un valor político no romántico, sino eficaz frente a las responsabilidades que se tienen. Ujú. La unidad en la diversidad que representa Morena, porque no todos pensamos igual, no hay Ujú. pensamiento único en Morena. La comprensión de que tenemos que cuidar todo este movimiento para seguir siendo mayoría y para poder hacer las transformaciones que ofrecimos a la sociedad. Entonces, creo que tiene que haber esa reflexión de responsabilidad en Morena, hay que atemperar las pasiones, hay que ponerle límite a las ambiciones de poder, por más legítimas que sean. Ahora, Que tú por cierto eso dicen nuestros documentos tú básicos. dices la diversidad dentro de la unidad. Durante mucho tiempo se le ha criticado al PRI esa unidad institucional donde pues, no pasa nada, todos piensan igual y todos se alinean. ¿No estamos hablando de algo similar?
No, porque finalmente en Morena no existe esa disciplina piramidal o Ujú, vertical. Hay una confluencia que es bastante horizontal y hay debate abierto de muchas de las ideas. ujú. Lo importante es que el debate no se convierta en fractura. Lo importante es que la pluralidad de las ideas no se traduzca en precisamente en prácticas que dañen la vida institucional de Morena. Hablamos de lo que le pasó al PRD, de las tribus, etcétera, que le hizo tanto daño, que lo tiene hoy de etapa Sí, terminal, no, claro, se fue prácticamente, ¿no? fracturando. Y dices que Ricardo Monreal es un hombre que ve enemigos por todos lados hacia el interior de Morena. ¿Vale la pena entonces tener adentro de Morena una persona así? Pues yo creo que tiene que cambiar su conducta. Finalmente la política se hace con liderazgos de personas que tienen aciertos y tienen defectos, pero también cuando hablamos de transformación, eso significa transformarnos a nosotros Ujú, mismos, significa cambiar las formas en que hemos hecho política. No podemos seguir haciendo política igual, tenemos que hacer muchos cambios. ujú. El Ok, propio Ricardo tiene que cambiar sus formas de hacer política. ok. Nos dices, saliendo aquí, vas a ratificar Sí, tu impugnación en la Comisión de Honor y Justicia de Morena. así es. Este, eso significaría, y de acuerdo, según la decisión que tome la comisión, que no está decidido todo en el Senado para Así es. la designación de la próxima mesa directiva. Así es, no se ha dicho la última palabra. Ajá. ¿Qué podría pasar? La comisión podría decidir que invalidar la elección y reponer el procedimiento. Ujú, Eso puede decidir la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Es una posibilidad. ajá. Dependerá de cómo acuerde, de los argumentos que se presenten, de los elementos que tenga a la vista. Si pasa eso, entonces la bancada de Morena en el Senado tendría la obligación de volver a hacer el procedimiento, volver a Claro que sí. votar. Tendría que reponer el procedimiento, o sea, rehacerlo, Ajá. recuperarlo, reconstruirlo sobre bases institucionales legales y equitativas. Ahora, de cualquier manera, lo que haría o ya hizo la bancada de Morena es proponer a una persona para dirigir la mesa directiva, pero falta lo que diga el resto del Senado. De todas maneras, Ajá, primero, para ir por partes, ajá, y si se dan los tiempos adecuadamente, primero tendría que decidir la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que ujú, tiene que decidir antes de que acabe agosto, sobre este tema. Si decide que debe reponerse el procedimiento, Morena tendría que hacer un nuevo procedimiento. ujú. Ahora bien, además, decida esto la comisión o decida que todo se quede igual, de todas maneras todavía falta la decisión del Senado, porque la mesa directiva del Senado Representa a todos los no la elige senadores. Morena, la Sí, elige el el Senado. conjunto del Senado, De los acuerdo. 128 senadoras y senadores. Pues vamos a ver, a esperar a ver qué pasa, Martí. Por lo pronto tú te mantienes en la misma, ¿no has tenido comunicación con Ricardo Monreal? No he tenido comunicación con él. ¿Piensas hacerlo? Pues sí, sobre bases de avanzar, ¿no? Ayer me preguntaron en una conferencia de prensa si yo estaría dispuesto a la conciliación con él. Por supuesto que sí, estoy dispuesto a la conciliación siempre con todo mundo. Y dicen, por ejemplo, ¿cómo se podría dar? Dije, pongo un ejemplo. Un acuerdo para no insistir más, ni de su parte ni de la mía, en ocupar los cargos de dirección que tenemos actualmente en el Senado. Si Ricardo dice, bueno, yo cedo la coordinación del grupo parlamentario a otra persona, a una compañera, ya que anda muy militante de los espacios para las mujeres y en congruencia es lo que tendría que hacer, yo tampoco insistiría, obviamente, ni en esta impugnación, ni en tener ninguna presidencia en el Senado de la ¿No la República. buscarías la coordinación de la No, bancada no, ni no, nada, no, ninguna otra no, 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 posición no, no, así no. en el resto de la legislatura? Así es, claro, porque si Ricardo renuncia a la coordinación del grupo Sí. parlamentario, que sería lo correcto, con eso se restablecerían los equilibrios que debe haber en el grupo parlamentario y tendríamos además como consecuencia pues la renovación de los liderazgos. Bueno, muy bien. Gracias, Martí.